Entonces, yo creo, hablando de patriarcado justamente, que toda esta cuestión de la falta de educación, su consecuencia pues en los ingresos, la devaluación entonces de la mujer, por lo cual es discriminada y violentada también, tiene que ver con su diferencia sexual y su capacidad reproductiva, fundamentalmente, ¿no? Siempre se ha dicho que las mujeres han sido valoradas por sus cuerpos, ¿no? Y por su capacidad reproductiva, mientras que, por ejemplo, la riqueza de las naciones puede hacerse con mayor número de habitantes. Un hombre puede embarazar a varias mujeres a la vez, ¿no? Cuantas más mujeres tenía en su poder, era más rico, ¿no? Había más posibilidades. De ahí también el desprecio hacia la mujer estéril o a la mujer que ya no puede tener más hijos porque superó una determinada edad, mientras que supuestamente los hombres sí pueden seguir engendrando hijos. Y este aspecto de la mujer también como valorada solamente por su cuerpo a partir de que ya es puber y está en la capacidad reproductiva y no nos interesa luego obviamente educarla ni nada, sino dedicarla a ser madre, es similar a la valoración también aquí en el Perú de indígenas y afrodescendientes como cuerpos, ¿no? Que tampoco interesaba su educación ni nada, sino simplemente su fuerza de trabajo. Y el hecho de no educarlos significaba que no podían tener una conciencia crítica de su propia situación, que es lo mismo que ocurrió con las mujeres. Ahora, la consecuencia de todo esto ha sido que después no hemos tenido pues a mujeres incursionando en los terrenos pues de la política, ha sido la exclusión total, igual que indígenas y afrodescendientes, y cada vez que doy mis clases junto las tres cosas, porque es la misma problemática también, ¿no? Exclusión de la economía, exclusión del terreno de la política, de la creación intelectual, artística, en fin, de numerosas cosas, y ahora es muy difícil como poder incorporar a todo ese conglomerado humano en una historia donde no hay tradición, ¿no? Entonces siempre se cuestiona, la mujer va a entrar en política y por qué le van a dar la cuota y esto. No tenemos una historia detrás, ¿no? Siempre se está poniendo en interrogante a cualquier persona que, por ejemplo, viene del Ande o afrodescendiente o mujer en terrenos en los que no ha estado, ¿no? Ni siquiera teníamos las mujeres, igual que los indígenas o los afrodescendientes, espacio para la recreación, y de ahí nuestra ausencia en los deportes. Antes decían, no, porque las mujeres son débiles y entonces se les va a caer el útero haciendo la maratón, ¿no? Pero era porque solamente los ciudadanos, acuérdense de Grecia, y no los esclavos, tenían, digamos, el derecho de poder hacer una pausa recreativa, ¿no? La mujer, igual que el esclavo, en la casa no tiene pues un horario, ¿no? Es mamá todo el tiempo, atiende la casa todo el tiempo. Rita Segato, que es una antropóloga argentina, en uno de sus libros, bueno, no es la única autora que ha hablado del patriarcado y estas cosas. El patriarcado, dicho sea de paso, también se conoce como el sistema sexo-género, ¿no? Por Gayle Rubin, que es otra antropóloga, que en lugar de patriarcado usa el término sexo-género. Algunas feministas debaten que si se debe usar o no la palabra patriarcado, etc. Pero en fin, si nos referimos a lo mismo, que es la dominación masculina, entonces Segato lo que dice es que los hombres tienen un mandato de violación. ¿Cómo expresa ella esto? Dice que en la actualidad, ya a partir de las democracias modernas y todo, tenemos un contrato social, pero que en cualquier momento este contrato social es atacado, es roto por una posibilidad de ataque sobre la mujer, ¿no? ¿Y cuándo se produce este ataque sobre la mujer? Como lo ven, o sea, basta que no haya nadie en el camino. Incluso sucede también con las mujeres en la ciudad, ¿no?
basta que uno esté una hora, digamos, solitaria en un sitio donde hay más hombres que mujeres, o por ejemplo los casos de conflictos armados, ¿no? Entonces, en un estado de excepción, de caos, ahí ya no reina más la ley, sino, digamos, inmediatamente un ataque hacia la mujer, ¿no? Se impone como ese mandato de violación explicado antropológicamente por Segato, ¿no? Y en la actualidad se vive mucho esta situación, dado que el Estado se ha empequeñecido, hay situaciones de, digamos, de economía mafiosa, tráfico, por ejemplo, los territorios, o sea, los países se han convertido más bien en territorios, perdiendo, digamos, el control sobre el tráfico de seres humanos, el tráfico de mercancías, el tráfico de dinero. Esa es la situación que explica un poco Segato, por ejemplo, en relación a Latinoamérica, en particular lo que es Centroamérica y México, ¿no? Y de ahí, por supuesto, la mayor amenaza hacia la mujer, ¿no? La amenaza de sufrir violencias. Bueno, esto comentando un poco lo de la película, y yo, como les había contado, traía unas experiencias compartidas de la escuela que me parecía era importante mencionar, ¿no? Hace un tiempo, sería el año 2010 más o menos, conformamos un equipo internacional para hacer un pequeño estudio exploratorio sobre el bullying homofóbico en la escuela. Esto un poco en coordinación con UNESCO, la sección que se dedica al SIDA, UNESCO en relación con esta agencia, sí, ONU-SIDA, y entonces pensamos que íbamos pues a entrar en los colegios y que probablemente íbamos a terminar recomendando como la protección hacia un grupo, ¿no? Identificado como homosexual, etc. Esa fue nuestra idea a priori. Pero cuando visitamos las escuelas, que fueron, me parece que 5 en Lima y 4 en Iquitos, nos encontramos con un hallazgo bastante interesante, ¿no? Que independientemente de ser gays o no, la homofobia era una forma de construir masculinidad, ¿no? Entonces tú te hacías hombre señalando al otro como más débil a ti, como pasivo, como inferior. Entonces tú te identificabas como el macho, ¿no? Incluso en algunos colegios ya, digamos, los alumnos en sí homosexuales estaban identificados, pero no había, digamos, un ataque particular de sus compañeros hacia ellos, ¿no? Ya sabían que ellos eran así y no se metían por ese asunto. Pero sí, mucho el tema de mariconearse unos a otros, ¿no? Pero como una parte de construir la masculinidad. Me acuerdo en particular un colegio donde la mayor parte eran varones, y que era como una jauría humana, porque ni siquiera el director del colegio lo pudo poner en silencio para hacer el taller. Entonces repartimos unas fichas para que fueran llenadas anónimamente con unos plumones de colores, que habíamos comprado los juegos de plumones, sin saber pues que en el juego obviamente venía el color rosado, y en el momento en que empezamos a repartir los plumones, el color rosado era intocable, o sea, se pasaba de mano en mano. ¿Quién se quedaba con la papa caliente? Nadie quería el plumón rosado. Porque el que aceptara el plumón rosado iba a quedar marcado de por vida, ¿no? En un salón en que no se estaban identificando como gays, ¿no? Sino querían afirmar su masculinidad, ¿no? Entonces, de esa experiencia me puse a pensar en algunas conclusiones, ¿no? Primero, que había que hacer algo urgentemente para que la feminidad no fuera considerada por los varones como algo repudiable, ¿no? Y que la negaran también en sí mismos, ¿no? Luego, si las mujeres debían convivir con los hombres en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo iba a ser posible convivir en términos de pareja, o sea, de par, con alguien que representara una idea tan despreciable, pues, ¿no? Se supone que era un ser inferior la mujer, ¿no? En esta relación desigual, ¿cómo no se iba a dar obviamente la discriminación y la violencia, ¿no? Y luego, si la masculinidad se definía
por la dominación que se daba no solamente hacia la mujer, sino también hacia los varones. Entonces había que tomar en cuenta que la homofobia no era un fenómeno pues aparte de niños excepcionales, ¿no? Sino que era parte constitutiva del triángulo de la violencia de género. Yo lo llamo triángulo porque en realidad pongo la dominación masculina en la cúspide, la dominación ejercida tanto sobre mujeres y sobre los propios varones, ¿no? Entonces así sí me encaja, digamos, como en un rompecabezas el tema de la homofobia como una problemática de género, ¿no? Que a veces se deja aparte, ¿no? No se entiende. Claro, y entendiendo también al mismo tiempo el género como la relación de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y sus significados. Entonces no basada solamente en la relación de poder sobre las mujeres reales, sino sobre estas figuras afeminadas, ¿no? Acuérdense que también en tiempos de esclavitud y todo, se sometía a los esclavos a una suerte de feminización siempre, y a los siervos indígenas, ¿no? Incluso se practicaba violaciones sexuales, se disponía, claro, la castración, etcétera, y creo que, no sé qué tengas como dato, Elisa, tú, pero al menos de lo que me han comentado amigas que trabajan el tema de la homofobia en la población afro, de ahí también el tabú que se tiene y una suerte de homofobia interiorizada dentro del grupo afrodescendiente, ¿no? Respecto a esta cuestión. Bueno, si estamos hablando de todo esto en la escuela, estamos también hablando entonces que la escuela es un gran determinante, digamos, en la construcción de lo que son pues los géneros, ¿no? Masculino y femenino, y también el progreso o la prevención que se puede hacer en torno a la violencia de género. O sea, definitivamente es un escenario que hay que abordar, y si se quiere trabajar en una política de eliminación de la violencia de género, tendría que empezarse ahí, porque luego ya es demasiado tarde, ¿no? Ahora, no solamente hablo de la escuela como único elemento, porque hay que ver que también la familia pesa mucho, ¿no? Los modelos familiares. Yo me acuerdo de haber estado en un colegio durante toda la secundaria, se nos decía, ustedes van a ser sujetas de cambio social, en un colegio solamente de mujeres. Iban a la casa, la mayor parte del 80% de chicas, y tenían otro modelo completamente distinto. Y al final de los 5 años, pues primó la casa y no el colegio, ¿no? Esa fue un poco la triste resultante. Entonces, si se pudiera también de alguna manera tener una conversación, digamos, con lo que ocurre en la casa, cosa que no ocurría, por ejemplo, en mi experiencia escolar, ¿no? Generalmente habían oposiciones entre la Asociación de Padres de Familia y lo que mandaban a hacer las profesoras. Me acuerdo claramente que yo tenía a Rosa Mujica de profesora de Educación Cívica, y nos mandó leer los 7 ensayos de Mariátegui en cuarto de media. Bueno, ¿qué pasó? A las 2 semanas de haber empezado la lectura, hubo una reunión de padres de familia diciendo que por qué leíamos un libro comunista, ¿no? E inmediatamente a la 3ª semana teníamos que llevar lana y palitos de tejer para hacer rompones, ¿no? Y entonces el curso de educación cívica terminó convertido en un nodo de tejido. Ya. Menos mal que al año siguiente pudimos ya cobrarnos venganza y llevar pues el curso de estudio del libro de Mariátegui, ¿no? Se insistió, no se claudicó en la cuestión, pero es un poco para tener, en fin, a toda la comunidad educativa motivada e incluida pues en el mismo proyecto, ¿no? Para que no se borre en un lado lo que se hace pues en el colegio. Aparte de que ya tenemos toda la violencia simbólica que encontramos en los medios, en el decir de la gente, que siempre todavía pervive la situación de la discriminación contra la mujer. En este momento, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y el Observatorio me habían encargado una investigación sobre violencia simbólica a través de los medios de comunicación, ¿no? Y siguen habiendo pues estereotipos, discriminaciones, sobre todo en la señal abierta, desde los noticieros pues hasta los programas de entretenimiento, ¿no?
ha disminuido, sí he notado todo lo que es publicidad sexista, tanto en comerciales como en anuncios, ya hay menos calatas en los almanaques, etcétera, ¿no? Un poquito mejor por ese lado. Pero entonces, todo eso, hasta la situación del mercado, influye también en la construcción de una masculinidad y feminidad, ¿no? Por decir, el hecho que mandes a una niña al colegio y el único color de lonchera puede ser desde el lila al rosa, ¿no? Y no hay más, ¿no? Y de ahí la identificación de ese color, porque los hombres no puedan, por ejemplo, usar ese color. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos elementos, donde está metido este discurso, digamos, patriarcal, ¿no? Ahora, el enfoque de género, ahora tan puesto en cuestión, es una herramienta pues de análisis, ustedes seguramente lo saben de sobra, ¿no? Que permite entender entonces la relación de poder que hay entre lo masculino y lo femenino. Y el enfoque de género brota de la misma ideología de donde también salieron los derechos humanos, ¿no? Es decir, de una ideología pues liberal o también en un momento socialista, ¿no? Lo que ocurre en estos tiempos es que hay otro lado ideológico que es más bien conservador, autoritario, que no se reconoce a sí mismo como ideología y más bien dice nosotros somos la única verdad absoluta. Ustedes son la ideología pero nosotros no, ¿no? Entonces hay que aclarar las cosas, o sea, uno no puede negar que también es una ideología política, ¿no? No vengo a decir, pues el género es la verdad absoluta porque también me estaría como equivocando, pero por el otro lado no hay ese reconocimiento de que ellos mismos son una ideología, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, esta situación actual es bastante particular y voy a desarrollarla hasta sus últimas consecuencias porque es como la puntita de un iceberg, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, el género y la sexualidad siempre pues han sido dos temas que no se veían antes en la política tradicional, ¿no? La política se dedicaba pues a la economía, máximo, llegaba a la cultura, pero género y sexualidad no aparecían en su espectro, ¿no? Uy, a ver. Entonces eran temas relativos, digamos, a minorías, ¿no? Y es gracias al feminismo que se puede llegar a generar normas de protección hacia la mujer, hacia los derechos sexuales y reproductivos, como evoluciones, digamos, más finas de la democracia, ¿no? Que antes solamente se referían a una cosa muy formal. Ahora, la historia de solamente haber considerado que la democracia era ir a la urna y poner el voto, o bueno, ya una democracia más material, de la participación mayor de la población, pero no pensar que la democracia también tenía que ver con los cuerpos y la sexualidad, bueno, se la debemos no a los conservadores, sino a la propia filosofía occidental, ¿no? O sea, desde Platón se dividía pues entre alma y cuerpo. Entonces se supone que el cuerpo pues era la tumba del ser humano, ¿no? Era despreciable porque te enfermabas, tenías frío, tenías una serie de necesidades y al final te morías. Entonces la idea pues platónica era lo que primaba. El mismo credo se desplazó hacia el cristianismo, donde también, ¿no? El alma primaba sobre el cuerpo, había que mortificar al cuerpo, no hacerlo sentir placeres para así elevarnos más bien en un placer místico y hacernos prácticamente almas vivientes, ¿no? Llega el momento cartesiano y entonces es la razón la que prima, olvidándose nuevamente del cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo ha estado, digamos, ha sido siempre la última rueda del coche y siempre se ha tratado como de domar al cuerpo, de domesticarlo, etcétera, y prácticamente solo en el siglo XX se ha dado este tremendo desarrollo de pensar el cuerpo y que tenga repercusiones políticas, ¿no? Entonces, de preguntarse, por ejemplo, tengo una existencia, pero resulta que estás encarnada en un cuerpo de mujer, entonces mi existencia como mujer va a ser diferente a la existencia de un varón, ¿no? Esa fue la crítica que hizo, por ejemplo, Simone de Beauvoir a Sartre, ¿no? Entonces, dejamos ya de vernos como conciencias abstractas
y empezamos a decir, bueno, pero resulta que la población blanca tiene una realidad distinta a la afrodescendiente, ¿no? O a la indígena, y entonces sí empezamos a ver que el cuerpo era una marca de diferencia que también señalaba una desigualdad, ¿no? Y esto recién ha sido un hecho que ha ocurrido en los últimos tiempos. Pero el gran peso de esta tradición descorporizada nos está, digamos, cobrando pues factura, ¿no? Porque ahora los movimientos conservadores nuevamente arremeten al rescate, digamos, de esta situación perdida, de este terreno perdido, un terreno que se empezó a perder, al menos en los últimos tiempos, al final de la Guerra Mundial, cuando se establecieron los derechos humanos como una suerte de programa político, y de los derechos humanos luego ya muy rápidamente, en 50 años, tuvimos pues los derechos civiles para los afro, los derechos del niño, los derechos de la mujer, y todo esto es una tracalada de derechos, pero al mismo tiempo no ha avanzado pues digamos, la revolución cultural. Eso demora mucho más tiempo. Cuando se da la Revolución Francesa y se le corta la cabeza a los reyes, la monarquía no murió ahí mismo, o sea, siguió pataleando aún años más tarde, ¿no? Y hubo que la laicidad tampoco nació ahí mismo, sino hasta 1905 que se hizo una ley en Francia para separar lo que era Estado e Iglesia. Entonces tenemos todavía unas reacciones de ese tipo, pero lo que sí es muy peligroso en este momento es que de alguna manera, a partir prácticamente del gobierno de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, empieza todo un empequeñecimiento del Estado, ¿no? Y también un deslizamiento entonces del modelo keynesiano de estado de bienestar que había quedado después de la guerra hacia el neoliberalismo. Hasta ese momento no se había tocado nada, la gran herida de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los juicios de Nuremberg, todo eso era como intocable, ¿no? Ya con el desmontaje que empiezan Reagan y Thatcher en su momento, esto ya empieza como a corroerse, y en determinado momento, ya sea los 90 y demás, con la caída del muro, el fin de la Guerra Fría, se establece pues a diestra y siniestra un solo sistema económico. Entonces de ahí que se considera ahorita que, por ejemplo, los socialistas ya tienen perdida la batalla económica, ¿no? Y que por lo tanto el tiro de gracia es también derrotarlos en esta batalla cultural, ¿no? Entonces, claro, si ya se te cayó el estado de bienestar, ¿de qué derechos humanos me vas a hablar? No vive en el aire, ¿no? Entonces hay que terminar con esas extensiones del neomarxismo, porque así lo enuncian, que se dan a través de los feminismos, de las reivindicaciones de identidades, toda esta cuestión que tiene que acabar. Entonces no me extraña que a futuro, digamos, haya todavía ataques más contundentes sobre Naciones Unidas, el sistema de derechos humanos, etc. Porque mientras que la economía sigue siendo la misma, en este momento la economía ha causado un gran daño a la política, y es el mismo Estado liberal, políticamente hablando, el que le ha abierto las puertas para un poco hacer lo que le da la gana. Entonces, al no haber normas ni límites sobre la economía, prácticamente esta se ha tragado a lo político, ¿no? Y a las humanidades. Yo, por ejemplo, escribo literatura, ¿no? Pero ¿a quién le va a interesar ahora que yo tenga pues una calidad mediana? Lo que interesa es la propaganda de marketing que se da de mi libro, ¿no? O lo mismo en política, ¿no? La ideología no interesa, sino cuánto pagas para hacerte una buena campaña y así llegar al Congreso. Incluso los estados, nación, ya no tienen como la posibilidad de armar políticas a su interior, porque pesan encima los convenios económicos, ¿no? Entonces la política ha perdido, ¿no? Y ahora se habla de la pospolítica más bien. Entonces, dentro de ese contexto, lo único que interesa, ya está de retirada, digamos, el Estado democrático, ¿no? Y ese vacío es llenado por la estructura que siempre estuvo en la esfera pública, que es la religión, ¿no? Las iglesias, lo eclesial, ¿no? Entonces, si al principio, digamos, para la fundación del Estado moderno,
surge la democracia y echa por tierra, digamos, las estructuras políticas basadas en lo divino, y lo divino siempre estuvo reclamando contra el Estado laico. Bueno, ahora que ya el Estado laico se hizo el harakiri, pues lo divino se quedó ahí mismo, ya no es desplazado y quiere tomar el lugar que antes tuvieron, por ejemplo, los partidos políticos, etc. Esa situación es mundial, ¿no? Y no es solamente pues el Perú, ¿no? Claro, por eso es que, digamos, están estas alianzas transnacionales, así como se han dado en la economía en cuanto a la religión. Por eso también el matrimonio, digamos, entre los valores familiares conservadores y el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en la medida que tú tengas a la gente, digamos, ocupada con una religión que te pone la vacuna contra el ateísmo y estas ideas raras basadas, digamos, en que el hombre se va a dar la ley a sí mismo, ¿no? Hay, digamos, un mano a mano ahí entre lo que es economía y ya no política, ¿no? Sino creencia religiosa, fundamentalismo, ¿no? Un fundamentalismo, cuando hablamos de fundamentalismo, es más que nada todo lo que ahorita es religioso y autoritario al mismo tiempo, porque hay que reconocer también que dentro de las fuerzas religiosas hay también sectores progresistas y sectores democráticos, y también que son religiosos laicos, ¿no? Que no se inmiscuyen, digamos, de una forma autoritaria en la vida de las personas. Bueno, lo voy a dejar aquí de momento, no sé si por ahí quede algo suelto para retomar cualquier cosa luego. Gracias. Y entonces pienso, por ejemplo, en cómo ya en la primera mitad o cerca de la mitad del siglo XIX, una mujer negra esclavizada planteaba esto, ¿no? Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas o a saltar un charco de barro, o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y cultivado y he recolectado todo en el granero, y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre, cuando puedo conseguir comida, y también soportar el latigazo. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve 13 hijos y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos, y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Acaso no soy una mujer? Y entonces nos plantea algo que aún en el 2019 las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, diaspóricas del mundo, seguimos haciendo esa pregunta. ¿Acaso no somos mujeres? Y porque claro, toda la historia que se nos cuenta tiene una narrativa, en donde no hay color, donde el cuerpo ha sido más o menos olvidado, donde posiblemente el sujeto mujer tiene un territorio incluso, ¿no? Esto de los hogares. Por ejemplo, en el Perú hace 165 años se abolió la esclavitud. Eso significa que recién hace 165 años las mujeres negras, esclavizadas, amas de leche, pudieron amamantar libremente a sus hijos. Entonces hablamos de un vínculo de afectos roto. Es muy reciente que el construir tu familia tiene más o menos 165 años. Y eso nos pone siempre en la situación de, entonces, desde dónde nosotras nos metemos en este Estado-nación, en este Estado moderno. ¿Cómo podemos entrar a las políticas públicas? Cuando se piensa esto, ¿no? De qué educación, para qué humanidad, y entonces nosotras nos planteamos casi todo el tiempo en qué humanidad estamos. Porque somos ese lado que parte de la premisa, ¿no? De nuestra existencia no era humana. Nuestro cuerpo sí era valorado porque era un bien mercantil, y nuestro cuerpo fue nombrado en todos los descargos de barcos negreros, ¿no? En todos los descargos de barcos negreros llegan un número de animales, un número de utensilios, un número de negros, un número de negras, y además diferenciados. Sí existe marcadamente la relación de géneros diferenciados,
por el tipo de trabajo al que se iba a utilizar, hasta el uso, ¿no?, de decir cuántos negros o negras tengo en función al estatus. Y entonces, como estamos además en este momento desde la organización en la que participo, haciendo un proceso de autoformación desde una escuela afrofeminista y antirracista, la primera pregunta que nos planteamos para pensar un enfoque antirracista cuando pensamos cualquier tema es: ¿quién aprovechó, quién se aprovecha aún de todo el proceso esclavista? ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, en el 2017 ha sido la primera vez en toda la historia de la República del Perú en que tenemos un censo de autoidentificación en donde pudimos incorporar la variable la presencia afrodescendiente. Hasta antes de estos resultados no había forma de decir a nivel nacional existen 2, existen 1000, existe 1 millón de afrodescendientes. Por lo tanto, ¿cómo diseñar políticas públicas? Desde la idea del existen porque los vemos, ¿no? Existen porque su cuerpo es diferente, existen porque la música se mantiene, porque la comida se mantiene, en el deporte están. Pero ¿cómo lo traduces eso en decir cuántos niños y niñas afrodescendientes van a la escuela? ¿Cuál es la situación de las mujeres o de las adolescentes afrodescendientes en torno a la propia violencia de género, ¿no? Porque sale, por ejemplo, tenemos data, en el video salía hasta el 2012. ¿No? Claro, y entonces te da ya un primer sentido, pero tú dices, y si teníamos que desagregarlo, teníamos el desagrego por lengua, que nos hablaba el indígena y nos daba territorios. Pero no había forma de encontrarlo afro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el censo del 2017 nos plantea que después de las mujeres amazónicas, de las adolescentes indígenas de la Amazonía, somos las mujeres afrodescendientes las que tenemos más hijos. De entre los 12 y 24 años de edad, las mujeres afrodescendientes, el 26% de las mujeres afrodescendientes tienen hijos. Eso quiere decir que tenemos adolescentes y niñas que pueden estar siendo abusadas, ¿no? Que además truncan su proceso educativo, pero que también de que nunca las vimos, ¿no? De que se naturaliza. Y se naturaliza aún como el grado que duele más, es que la población afrodescendiente, el 83%, está en la zona urbana. Entonces sí es como que, porque muchas veces dijimos en lo rural hay una desatención porque la infraestructura, ¿no? Cuando hemos ido a comunidades, sabemos, o sea, si tienes que hacer 3 horas en un río, hay muchas cosas de servicios del Estado que no llegarán. Pero cuando estás, por ejemplo, yo coordiné un proyecto educativo de educación más comunitaria en La Victoria, en el barrio Renovación, caminando en 40 minutos estás en Palacio de Gobierno, y esto es. Y en ese barrio finalmente tenías a niños y niñas de 3 años que te podían hablar en un ejercicio que hicimos sobre cuerpos, era qué parte te gusta más de tu cuerpo, qué parte es la que menos te gusta. Y estas niñas entre 3 y 6 años más o menos, la mayoría nombró, mi vagina no me gusta. Y en esa claridad, ¿no? Y cuando fue como el abordar, ¿y por qué? Después de tratar de callar como el tumulto de, oye, no seas mañosa, oye, no se dice, y era como que, porque por ahí te violan. Entonces hablamos de es una experiencia del cuerpo ya situado para el castigo, situado para la violencia, ¿no? Y porque, claro, no estamos ajenas a esta guerra que hay contra las mujeres, ¿no? No solo, creo que cuando pensamos en el sistema patriarcal, el patriarcado como una forma de opresión, para nosotras es imposible destejerlo del sistema racista, del sistema clasista, ¿no? Que finalmente siempre nos coloca en un lugar. Y que nos coloca en un lugar porque nuestro cuerpo habla. Nuestro cuerpo nos da ese lugar, ¿no? Las representaciones, cuando hablamos de esto de que sí, ahora ya como que han cambiado los modelos de cuerpo que salen en publicidad y lo agradecemos, pero todavía es como que ¿y cuándo voy a ver a mujeres afro en esas representaciones? Y posiblemente hay lugares donde ya se está haciendo, ¿no? Se incorpora
es como esta lógica, aparece la mujer asiática, una mujer afro, una mujer trans, ¿no? Y luego una mujer clara. Y es cosmética, ¿no? O lo que pasó hace 1 año, 2 años con Saga, que hizo esta publicidad, ¿no? Terrible, en donde esta mujer afro aparece, pero es como el sinónimo de la suciedad, del desorden, del escándalo, de lo incivil. Y entonces es como, para eso prefiero no estar en las representaciones, ¿no? Porque la representación siempre me vuelve a jalar hacia esta idea colonial, ¿no? Del mientras estés en la cocina, mientras estés en el deporte, mientras estés en el baile, mientras estés en la música, que sigue siendo un espacio para yo consumir, ¿no? Yo poder consumir esta presencia. Pero cuando queremos hablar, por ejemplo, en el movimiento mismo, estamos como planteando siempre hablamos de racismo, ¿no? Nuestro tema suele ser como nosotras denunciando el racismo, ¿no? Y el racismo es lo que nos limita el racismo, y es verdad, el racismo existe, el racismo no permite que accedamos a derechos de la misma manera, ni siquiera que las mujeres, ¿no? Pero sí sabemos que vivimos, ¿no? Y que tenemos ideas sobre política, sobre la economía, sobre la salud. Por ejemplo, en Brasil se ha levantado a raíz de las cuotas para estudiantes negros y negras, que en el servicio de salud, en la formación de médicos, hay como una suerte de directriz que habla de que las mujeres negras pueden tolerar más el dolor. Entonces, que en ciertas atenciones puedes usar menos medicina para paliar el dolor. Y que yo creo que es algo que aquí todavía no lo hemos levantado, pero que no sería nada descabellado pensar partos si ya hay toda la violencia obstétrica que existe, en donde a mujeres racializadas, tanto supongo afros como indígenas, recaerá un peso mayor en términos de ustedes aguantan, ¿no? A mí me pasó en algún momento trabajando sobre gobernanza territorial con mujeres aymaras, que sí era como una constante en comunidad, que a las aymaras, además, en este prejuicio, ¿no?, creado sobre su violencia, de que ellas debían aguantar, ¿no?, que tenían cuerpos para aguantar. Y porque posiblemente la racialización del cuerpo se ha visto desde este lado quiénes somos los otros y quiénes somos estas otras. Y casi nunca vemos a ese nosotras legitimado, ¿no? ¿Cuál es la racialización que existe ahí? ¿Cuál es el hecho que abras un libro, así sea el Coquito, y posiblemente encontrarás siempre niños y niñas, mamás, papás, familias bien constituidas, claras, lacias, ¿no? Y entonces, claro, no estás ni en esa representación. Si tu familia adicionalmente está marcada por su disfuncionalidad, ya que no existe un padre, o tal vez tu padre puede estar preso, tu padre está de viaje, tu padre no tienes idea, recaen nuevas cosas, porque es como tu vida y tu existencia, tu familia, tu barrio no es parte de esa sociedad o esa representación del país que queremos. De hecho, pensaba cómo se va tejiendo todo, ¿no? Nosotros hablamos de esta matriz de dominaciones, que es indivisible. No puedo yo vivir un día mi vida como mujer porque mi cuerpo ya me marca un lugar. No puedo vivir ni siquiera mi lesbiandad sin agregarle el tema étnico, ¿no? Porque aún, por ejemplo, me puede haber pasado en situación de incluso con compañeras feministas, autonombradas feministas, que se nombre el tema del color, de la raza, la racialización, como un valor, ¿no? Como eres mi primera novia negra. Y es como eso es, o sea, te pongo una estrellita, como haríamos, porque, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor de mí si vuelve a caer el tema del, es mi cuerpo, es mi color, es mi historia? Y pienso entonces que somos un país, parto de la idea que somos un país racista. Y que entonces cuando pensamos en qué educación para qué humanidad, creo que parto siempre de la idea de trabajar el antirracismo. Y posiblemente el antirracismo no se trata del yo tengo amigos, yo me relaciono tranquilamente, que es lo que suele, ¿no?,
suele ocurrir, sino que parte de cada uno reconocer ese lugar desde donde estamos, ¿no? El situar el conocimiento, la experiencia, el por qué cuando voy a una tienda, por ejemplo, a un supermercado, si camináramos posiblemente todas las que estamos aquí, vamos a ver algunas seguidas por la seguridad y otras no. Vamos a ver algunas a las que nos pidan, por favor, abran la mochila, y otras que no, ¿no? O sea, incluso a mí me ha pasado que me sigan hasta una esquina para que muestre el comprobante, ¿no? Y tener que decir, o sea, un paso más y yo te denuncio por acoso. Porque claro, tienes un trabajo, yo entiendo que tienes cámaras y tienes todo, entonces no me sigas. Tú has visto el momento que he pagado y he salido de la caja, pero te siguen, ¿no? Y en los supermercados puedes hacer el ejercicio de hacerles perder 20 minutos porque te siguen perfectamente, así como, no me ves, pero están ahí. Entonces es como esta constante sospecha de dónde eres, ¿no? El año pasado, en 2018, el Ministerio de Cultura sacó una encuesta sobre diversidad cultural y discriminación en el Perú. Y de hecho esta encuesta plantea como que hay un 53% de peruanos que nos reconocemos racistas o muy racistas. O sea, reconocemos al país como un país racista o muy racista. 53%. ¿Qué encuesta era? De diversidad cultural y discriminación. Pero cuando les preguntan si ellos mismos se consideran racistas, solo el 8% se reconoció racista. Entonces vivimos en un país racista pero sin racistas, ¿no? Y claro, cuando se pregunta por grupos étnicos cuál es la población que siente que el país es más racista, recae en pueblo afrodescendiente y también en los pueblos indígenas de la Amazonía. Cuando pensamos esto, creo, de hablar de la homofobia posiblemente desde las afrodescendencias, las relaciones con la sexualidad desde las afrodescendencias, claro, nos encontramos con el discurso de nosotros somos bien sexuados, ¿no? O sea, toda la sociedad lo que nos dice es casi como ustedes están en la disposición y disponibilidad para el sexo. Entonces, hay estudios, justo Aisha Lewis, que es una compañera del colectivo, ha hecho un estudio sobre la violencia de género hacia las mujeres afro en tema del acceso a los centros de emergencia mujer. Y por ejemplo, ahí una de las cosas relevantes que ella levanta es el hecho de que al denunciar lo que hay es ya no solo el no te creo, sino el volverte sospechosa de que tal vez tú agrediste al hombre. Porque tienes un cuerpo y una reputación que lo que dice es si ustedes se defienden solos. Entonces posiblemente ustedes también los agreden, ¿no? Y eso es algo que posiblemente con otras mujeres no va a pasar, ¿no? Hay una revictimización, ¿no? Pero el tema del escándalo, de que si ustedes hablan alto, que si tú además si vives en los distritos que vives tienes que saber defenderte. Y dentro de eso es como algo ir mirando porque necesitamos que los instrumentos de gestión del Estado estén armonizados, ¿no? En términos de autoidentificación étnica. Si no, no sabemos, ¿no? Nos ha pasado estar en algún momento por situación de trabajo en vínculo, por ejemplo, con enfermeras que reciben en el sistema de salud y existe una ficha llenada, ¿no? La ficha GIS, en donde te preguntan identidad étnica. Pero para no complicarse la vida, ¿no? El trabajo de funcionaria que está ahí directamente es agotador, marcan directamente mestizo. Y entonces en el Perú no podemos saber cuáles son enfermedades prevalentes, cuáles son las más recurrentes, porque no tenemos esa capacidad y tenemos miedo a preguntarnos, ¿no? Cuando hablamos de esto del antirracismo es porque tenemos miedo en verdad a poder decir, sí, yo soy afrodescendiente, tú eres blanco y podemos dialogarlo, ¿no? O sea, reconocer las diferencias nos parece importante para construir esto cuando hablamos de esta humanidad a la que apelamos, ¿no? Pero adicionalmente nos metemos en un sistema que valora esa interculturalidad, ¿no? Tenemos una educación intercultural bilingüe, una educación intercultural bilingüe para todos, pero que no logra transversalizar ni formas de aprender, ¿no? Ni formas de educar,
y tampoco logra entender estos sujetos y sujetas racializadas con un bagaje étnico-cultural particular en el sistema nación. Porque es como vamos a aprender a contar en ayánica, en aymara, pero es como ¿y qué pasa cuando no hay más números para contar en un idioma? ¿No? ¿Lo castellanizamos o entramos a la lógica de no? Es que hasta ahí llega porque es toda una cosmovisión. Y con lo afro ya es como ni siquiera, pues, porque como que les vamos a enseñar, ¿no? Y es la pregunta, y posiblemente es la pregunta que todos nos hacemos como ¿queremos ser incorporados en la currícula de historia, por ejemplo, no? Sí, sabemos que hay personas, por ejemplo, sabemos que Micaela Bastida era apelada como Samba Micaela y que es hija de un hombre negro, y entonces sí que tenemos que reivindicarla, sí, porque habla de la gesta de la liberación, pero al mismo tiempo queremos enfoques que nos permitan repensar, ¿no? El ser afro. A mí me tocó estar en una escuela en Yapatera, observando una clase, y era muy bonito como una profesora había incorporado lo del espejo para que los niños y las niñas se revisen. Y entonces, claro, eran los niños y las niñas de 5 o 6 años en versión de soy bonito, ¿no? Yo soy bonita, ¿no? ¿Y por qué eres bonita? Ah, por mi pelo, pero mira mi color, mira, y era como ¿y somos todos iguales? No, no somos iguales. ¿Por qué? Porque tal es más claro, este más oscuro. ¿Y somos de qué lugar? De Yapatera. ¿Y entonces qué nos parece? No, o sea, somos yapateranos igual, pero sí somos diferentes, ¿no? Y esa diferencia nos hacía el sentido de ser valiosos. Pienso en cómo cuando hablamos de género, de racializaciones de cuerpo, de las mujeres racializadas, en lo difícil que te toca asumir, ¿no? El censo, volviendo al censo, el 2017, dice que en la autoidentificación afro, el 54% es hombre y el 45% es mujer. Es el único grupo poblacional en donde la relación de género se invierte. Y se invierte y se hace una brecha grande. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿nacemos menos mujeres negras en el Perú? ¿Nos matan más? ¿O es que es una identidad tan dolorosa que el día en que me la preguntan, la niego?